¿Qué ven aquí? Un río. El río Bogotá, para ser más exactos. Pero esto no es agua, es una sopa de basura, químicos y olvido. Al fondo, los edificios de una de las capitales más grandes de Latinoamérica. Una ciudad que le dio la espalda a su fuente de vida. Ahora miren esto, un cuaderno, una tarea de ciencias de un niño de Soacha. La pregunta, ¿cómo podemos cuidar nuestros ríos? El niño dibuja un río azul, limpio, como nunca lo ha visto. Esa es la paradoja de Colombia. Enseñamos a cuidar lo que ya destruimos. Este documental no es sobre ecología, es un documental realizado por Herley Santana sobre una deuda educativa que hipotecó el futuro. En La Guajira, los niños aprenden sobre el agua mientras esperan horas por un carro tanque. En el Chocó, la región más lluviosa, hay escuelas sin acueducto y estudiantes enfermos por agua contaminada. En el Amazonas, los jóvenes oyen discursos sobre biodiversidad mientras la selva desaparece. Es un abismo entre el currículo y la supervivencia diaria. No es una historia de buenos y malos, sino de un sistema educativo cómplice de la devastación. Se priorizó la memorización, no la conexión con la tierra. Cada árbol talado, cada río envenenado, es una herida propia. Para entender la magnitud de nuestra deuda ambiental, hay que mirar a los salones de clase. La respuesta está ahí, donde desaprendimos a cuidar nuestra casa. Antes de la conquista, la educación era la selva, la montaña, el río. El maestro era el taita, el mamo, el sabedor. La lección, el equilibrio. Para los pueblos originarios, la naturaleza era madre tierra, sagrada. Aprender era escucharla, entender sus ciclos, devolver siempre algo a cambio. En la maloca amazónica, los niños vivían la selva, no la leían. El cuidado era práctica diaria, no teoría. Pero llegó la conquista, la maloca fue reemplazada por el aula, el sabedor por el cura. El objetivo, dominar el territorio, extraer riquezas. Se rompió el vínculo sagrado, la tierra dejó de ser madre y se volvió inventario. La educación se volvió herramienta de explotación. La sabiduría ancestral fue relegada al folclore. Desaprendimos a escuchar y sembramos la crisis actual. La deuda comenzó negando el conocimiento del otro. Y esa fractura nunca sanó. Con el siglo XX, la educación se subió al tren del desarrollo. El objetivo, formar ingenieros, geólogos, agrónomos para explotar la tierra. La naturaleza se volvió una variable económica. Nos enseñaron que el petróleo era el futuro, pero ocultaron el daño ambiental. La educación vendió solo la mitad de la historia. Manuales presentaban la Amazonía como despensa por explotar. Se glorificó la colonización, se ignoró el daño. La escuela fue caja de resonancia del desarrollismo. Nos educaron para extraer, no para conservar. Hoy, ese analfabetismo ecológico nos pasa factura. Hoy el discurso es sostenibilidad, pero la realidad es otra. En la Alta Guajira, la maestra Josefina enseña sin agua, sin luz, sin pupitres. Los niños, muchos desnutridos, se sientan en el suelo. Las guías hablan de reciclar y ahorrar agua, pero aquí no hay ni para beber. La educación ambiental es un lujo cuando falta lo básico. El discurso oficial choca con la pobreza y el abandono. Más del 50% de las escuelas rurales carecen de agua potable. Se le pide al maestro rural que haga magia con nada. El discurso verde es solo un eslogan si no hay inversión real. Mientras la educación sea una lucha por sobrevivir, la política ambiental será letra muerta. En el Amazonas, la contradicción es brutal. Los estudiantes aprenden sobre biodiversidad, pero ven la selva arder y los ríos contaminarse. Carolina, de Puerto Nariño. Nos ponen a hacer carteleras sobre el Día del Árbol, pero afuera oímos motosierras. Los maestros luchan por conectar el currículo con la realidad, pero el sistema no lo permite. La educación formal choca con la ancestral y la selva pierde. El Estado cuenta árboles sembrados, pero ignora los millones que se pierden. En 2023, se perdieron más de 123,000 hectáreas de bosque. Cada hectárea es un salón de clases ancestral que desaparece. La educación ambiental aquí debe ser sobre política, economía ilegal y derechos territoriales. Ignorar eso es armar un rompecabezas mientras la mesa arde. La selva pide auxilio, pero nadie escucha. Y la educación sigue desconectada de la urgencia. Chocó y Quindío. Abundancia natural, escasez de oportunidades. En el Chocó, el río Atrato agoniza por la minería ilegal. Los niños dibujan el río de amarillo o café, nunca azul. La educación ambiental es cuestión de vida o muerte,
Se enseña a sobrevivir a la destrucción. En el Quindío, el turismo vende paisajes verdes, pero los agroquímicos contaminan el agua. La expansión urbana amenaza los ecosistemas. Jóvenes del Club Ecológico resisten. Nos duele ver cómo destruyen el paisaje para venderlo. Quieren un turismo que respete la tierra. En ambos lugares, la educación formal va por un lado y la realidad por otro. La deuda es la misma: no formar ciudadanos capaces de defender su territorio. La riqueza natural no garantiza futuro si la educación no cambia. La desconexión es el verdadero enemigo, y la urgencia, la misma. El diagnóstico es claro. ¿Y el tratamiento? Se necesitan acciones valientes, no más discursos vacíos. Primera propuesta: la crisis ecológica debe ser eje transversal de todo el currículo. Matemáticas, sociales, lenguaje, ética, todo debe girar en torno a la crisis ambiental. Crear una alfabetización ecológica real. Segunda propuesta: transparencia total en el gasto educativo. Auditoría ciudadana sobre cada peso invertido. Consecuencias para la corrupción. Tercera propuesta: pacto de solidaridad nacional. Colegios urbanos y rurales trabajando juntos, compartiendo recursos y saberes. No caridad, sino intercambio real. Que los estudiantes de ciudad aprendan de la selva y viceversa. Romper burbujas, construir empatía. O nos salvamos todos, o no se salva nadie. Hemos visto ríos convertidos en cloacas, selvas en cenizas, desiertos de sed. La deuda ambiental y educativa es gigantesca. Es fácil caer en la desesperanza, pero también hay luces. Josefina en La Guajira, Valentina en el Quindío, el profesor anónimo del Amazonas, ellos son la resistencia. Son semillas de esperanza en un sistema roto. Nuestra responsabilidad es regar esas semillas. Este debe ser un punto de quiebre, un llamado a la acción. Estudiantes, exijan una educación para el mundo real. Maestros, rompan el molde. Conecten su materia con la crisis. Padres, involúcrense, pregunten, presionen. Políticos, dejen la demagogia, asuman su responsabilidad. La deuda es de todos, con las generaciones que vienen. El tiempo de esperar a un salvador se acabó. El futuro no es un lugar al que vamos, sino uno que creamos. Cada acción, cada elección, cada voz unida, es el cimiento de un mundo más sostenible. La tierra no nos pertenece, la cuidamos para quienes vendrán. El cambio empieza aquí y ahora. ¿Te unes?